¿Qué estamos estudiando este mes por las tardes? A ver, historias misioneras. Muy bien, historias misioneras. Y todo esto tiene que ver con el estudio que empezamos hace no mucho, ¿no? Sobre la evangelización. No es que durante este mes de agosto estemos de vacaciones y hayamos desistido del estudio, sino que le estamos intentando dar otro enfoque y creo que es inspirador cuando vemos cómo otros que han estado antes que nosotros en la misma situación se han esforzado por servir al Señor y debemos de tomar ejemplo de ellos. Y quiero dar las gracias a Mari especialmente, que me está ayudando a preparar todo esto y que, bueno, pues está siendo muy práctico, muy visual, ¿eh? Sabéis que estamos viendo algunas películas y espero que os esté gustando. Y en este sentido también la predicación de esta mañana. Quiero hablaros de, como dice el título, las primeras historias misioneras. Los primeros misioneros de los cuales en la palabra se nos relata que van anunciando el Evangelio y que viajan para así hacerlo, ¿no? Ya os podéis imaginar que os estoy hablando del apóstol Pablo, aunque podríamos hablar también del apóstol Pedro, de Felipe, de Esteban y quizás de otros, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de estos hermanos que nos han antecedido. Yo he sido muy optimista cuando le pasé a Carlos el texto de hoy. Le dije, Hechos 13 y 14, digo, imaginaros si he sido optimista. Y luego cuando me puse a prepararlo me he quedado en Hechos 13. 13, del 1 al 13, ni siquiera acabamos a acabar el 13, pero bueno, si Dios permite, en semanas próximas seguiremos. Pero fijaros lo profunda que es la palabra, que uno se pone y cuando quieres, a veces de un mismo versículo, yo recuerdo el hermano David Burke, que a veces de un solo versículo puede estar hablando por más de una hora, ¿no? Y así es cuando uno profundiza en la palabra del Señor. Mirad, antes de que leamos en Hechos capítulo 13 y versículo 1, antes de que lo leamos, me gustaría una pequeña introducción sobre el libro de los Hechos. Quizás muchas de las cosas que voy a decir ya las conocéis, pero creo que es interesante. Mirad, el libro de Hechos es continuación del libro de Lucas. Es como un escrito en 2 tomos, ¿no? Muchas veces hoy se habla de trilogías, ¿no? Se habla de historias escritas en 3 tomos. Bueno, en este caso son 2 y es el libro de Lucas, la primera parte, y el libro de Hechos sería la segunda parte del mismo autor y con la misma temática. En el libro de Lucas se nos relata el ministerio de Jesús en la tierra. Y el libro de Hechos es una continuación de esto. Se nos sigue hablando del ministerio de Jesús en la tierra. Pero ahora ese ministerio que es de Jesús se ejerce a través del Espíritu Santo y a través de los apóstoles, a través de la Iglesia. Esa es la pequeña diferencia. Pero sigue siendo, y esto es una idea muy importante cuando estamos hablando de evangelización, sigue siendo el ministerio de Jesús. No es el ministerio del pastor, ni de Carlos, ni del hermano que se pueda encargar en un momento puntual de hacer cualquier cosa. Es el ministerio de Jesús y nosotros lo estamos ejerciendo y lo debemos de ejercer bajo su autoridad, bajo su guía, hermanos, que nos la da a través del Espíritu Santo. Mirad, el ministerio de Jesús en la tierra encontró la oposición de Satanás. De la misma manera, nosotros estamos siguiendo con ese ministerio. Por lo tanto, vamos a seguir encontrando esa oposición. Vamos a seguir encontrando dificultades. Vamos a seguir encontrando oposición. Pero sabéis, Dios usa incluso la oposición para cumplir con sus planes.
Así es que no nos debe de desanimar la oposición. Tenemos que estar preparados, saber que la vamos a encontrar, pero no debe de desanimarnos. El libro de los Hechos tiene un versículo clave. ¿Alguien lo sabe? Yo creo que hace unos años estuvimos haciendo un estudio e insistimos mucho en esta idea. El capítulo 1 y versículo 8 es el versículo clave de este libro. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A lo largo del libro de Hechos se va relatando este principio desde dentro hacia afuera. Jerusalén era donde empezó la iglesia. Jerusalén es donde muere Jesús en la cruz. Jerusalén es donde estaban los discípulos cuando reciben el Espíritu Santo. Estaban allí. Y a partir de ahí el Evangelio va hacia afuera, va extendiéndose. Primero a Judea, los judíos, los hermanos de los que estaban allí, los familiares. Luego a Samaria, geográficamente los más cercanos, pero al mismo tiempo enemigos acérrimos. Posteriormente hasta lo último de la tierra. Fijaros cómo tenemos ese principio. Y a lo largo del texto del libro de Hechos vamos viendo estas etapas. Por ejemplo, vemos a Esteban y se nos dice que cuando Esteban estaba predicando, predicaba a los judíos. Judea. Luego vemos a Felipe evangelizando, ¿sabéis dónde? En Samaria. Fijaros, Jerusalén, Judea, Samaria. Y luego vamos a encontrar al apóstol Pedro predicando a Cornelio, un gentil. Y vamos a ver al apóstol Pablo en sus viajes misioneros y finalmente, al final del libro, el apóstol Pablo llega a Roma. Roma era en aquel momento considerado lo último de la tierra. Nosotros seguimos con esa labor de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y los que nos han precedido nos han traído el Evangelio. Estamos en España. España era lo último de la tierra. Sabéis que hay una ciudad en Galicia que se llama Finisterre, que quiere decir final de la tierra, lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo, escribiendo, dice que deseaba llegar a España. Posteriormente se ha llegado a América y a muchos otros sitios, ¿no? Pero fijaros cómo estamos en esa posición geográfica y también culturalmente estamos alejados de la cultura de los judíos. Estamos, aunque hay cosas en común, porque somos mediterráneos también, pero estamos en ese momento. Mirad, cuando en Mateo 24, 14, el Señor Jesús da una indicación de en qué momento Él va a regresar. Estamos esperando a que regrese, ¿verdad? Y sabéis una cosa, a veces deseamos que regrese. Otras veces no tanto, nos acomodamos a esta vida y decimos, bueno, si se puede esperar un poco ya nos viene bien, ¿no? Eso es porque no tenemos la perspectiva adecuada muchas veces, pero muchas veces estamos deseando que el Señor vuelva. Pues sabéis, podemos hacer algo para que el Señor vuelva antes, porque el Señor dice que una de las señales de su retorno es la siguiente, Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que podemos colaborar, podemos participar en el hecho de que Jesús venga antes. A lo largo del libro de los Hechos, Lucas ha ido relatando diferentes cosas y ha llegado un momento que nos está hablando del apóstol Pablo. Estamos en la introducción todavía, y hasta ahora se le ha llamado Saulo.
Él es el que va a llevar el Evangelio hasta Roma. Va a ser una figura muy visible, pero es importante que veamos también algo de él, y es que nunca fue un llanero solitario, como se dice. Nunca hizo ni llevó el Evangelio por su propia cuenta. Al contrario, una de las cosas que vamos a ver hoy es que él fue encomendado por la Iglesia. Él respetó la autoridad de la Iglesia. Y gracias a hermanos como él es que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Así es que vamos a leer estos 13 versículos que os decía en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículos del 1 al 13. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, hasta aquí la lectura. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Es un viaje de trabajo, no es de turismo. Hoy viajamos bastante por turismo, pero este viaje no era de turismo, era de trabajo. Los apóstoles, pues así les llama el texto, han sido enviados por la Iglesia, con la misión de predicar el Evangelio de salvación. Fijaros que están dando cumplimiento a ese versículo clave que hemos dicho de Hechos 1:8. No se nos relata todo lo que sucedió, esto tenemos que entenderlo, pero sí Lucas pone en evidencia algunos temas que él quiere destacar por la relevancia que tiene. No es como, sabéis, en los barcos donde el capitán, cuando se hacen expediciones, hay lo que se llama un cuaderno de bitácora y cada día se va ahí anotando el detalle de todo lo que sucede. No es así el libro de los Hechos, sino que se nos relatan algunas historias seleccionadas especialmente por la enseñanza que tienen y por la importancia de ello. Por ejemplo, en el versículo 6 se nos dice que cruzaron toda la isla de Chipre. Y al menos yo en mi mente pues pienso, pues están yendo de un lugar al otro, pero no debemos entenderlo así, sino que debemos de entender que a lo largo de todo este viaje de un extremo al otro de la isla van pasando por las diferentes ciudades o pueblos que encuentran y a cada lugar van anunciando el Evangelio. Cuando Pablo escribe a Tito,
le dice, por eso te dejé en Creta, es otra isla, esta es Chipre, es otra isla, pero le dice para que establezcas ancianos en cada ciudad, porque el Evangelio se predicaba en cada ciudad. Y esta es la idea que hay aquí en este texto. Otro ejemplo lo encontramos al final del capítulo 14, se nos cita que se detuvieron en Perge. Ahora aquí al principio nos dice que pasaron de Perge, como si no hubiesen estado predicando. Pero Lucas se da cuenta de esto y en su retorno especifica que fueron a Perge y que allí predicaron el Evangelio. Así es que Lucas está siendo selectivo en lo que nos explica y tiene una enseñanza. Mirad, una de las enseñanzas principales del libro de Hechos es que tenemos que discriminar, tenemos que saber ver las circunstancias en las que estamos. Especialmente cuando vamos a evangelizar, tenemos que estar muy atentos e intentar detectar las circunstancias en las que está nuestro oyente. Fijaros que no lo hemos leído, pero yo os lo dejo de deberes para esta semana. Leer los versículos 13 y 14 de Hechos. Encontramos tres veces que se predica el Evangelio. La primera es esta que hemos leído, al procónsul Sergio Paulo. La segunda es en la sinagoga de Antioquía. Y la tercera es a la multitud en Listra. Son tres mensajes, tres veces que se da el mensaje. No fueron las únicas, ya os estoy diciendo, son seleccionadas. Y en cada una de ellas vemos que Pablo se adapta a las circunstancias. No es lo mismo hablar con un procónsul, una autoridad competente, alguien probablemente con estudios, alguien con ese poder que tenía, que estar hablando en la sinagoga, donde eran todos judíos, o que estar hablando a la multitud en Listra, donde era el pueblo, ¿no? Pablo se adapta a las circunstancias en cada ocasión. Cuando está en la sinagoga, por ejemplo, ¿de qué habla? Habla de los textos del Antiguo Testamento, porque los judíos era lo que ellos conocían. Cuando está ante la multitud en Listra, ¿de qué les habla? De la naturaleza, de la creación. Cuando está con el procónsul, vemos que es un trato cercano, un trato respetuoso, y no sabemos exactamente de lo que hablaron, pero tenemos esta certeza que Pablo buscó ese, no sé cómo decirlo, diríamos hoy los modernos, el link, ¿no? Ese enlace que nos ayuda a acercarnos a ellos. Mirad, Lucas va a relatarnos algunos ejemplos. En primer lugar, uno de los ejemplos que quiero compartiros es el cambio de nombre de Saulo. Dice en el versículo 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, fijaros, aquí se nos va a cambiar el nombre y a partir de ahora, mayormente, a Pablo se le va a llamar por Pablo. Anteriormente a este texto se le ha estado llamando Saulo. Así es que era normal en aquella época que los judíos tenían un segundo nombre griego o romano, que lo usaban en función de las circunstancias. Entonces, Saulo hasta ahora se ha estado moviendo en círculos donde la mayoría son judíos, pero ahora él se desplaza a lugares donde la mayoría no son judíos. Por lo tanto, va a empezar a usar su nombre romano, ese nombre Pablo. Fijaros que Pablo escribía a los corintios y les decía, yo me hago como judío a los judíos, como quien tiene ley a los que tiene ley, como quien no tiene ley a los que no tiene ley, se adaptaba, ¿no? Se buscaba esa relación, esa manera de hacerse cercano a aquellos que le escuchaban. Hay otras opiniones, hay otros argumentos al respecto de esto del nombre que son muy interesantes. Son interesantes para ver ciertos detalles. Mirad, algunos dicen, el cambio de nombre es de Saulos
a Paulos. Solamente cambia una letra, de la S a la P. Solamente está cambiando una letra. Lucas está usando aquí un juego de palabras, porque Saulo nos recuerda al rey Saúl. Conocéis al rey Saúl, ¿verdad? Cuando Israel pide un rey, se escogió a Saúl. ¿Y sabéis cuál era la característica de Saúl que se nos describe? Dice que era más alto que todos de una cabeza. Es decir, se ponían todos y sobresalía la cabeza de Saúl por encima de todos. Pero ¿sabéis lo que quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Y aquí se nos está enseñando algo de Saulo, el que había perseguido a la iglesia, ese hombre engreído, ese hombre orgulloso, ese hombre que se cree que tiene la razón en todo, va a ser Pablo. Va a ser ese hombre pequeño, va a ser ese siervo de Cristo, como él mismo se llama. Ese es el cambio que vemos en el apóstol. Cuando se compraba o se adquiría un esclavo, dicen los historiadores, la costumbre era cambiarle el nombre al esclavo. Así el esclavo sabía que su estado había cambiado. Se le cambiaba el nombre. Y esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Está cambiando su nombre, reconociendo que tiene un nuevo Señor. Reconociendo que ahora es, como él mismo escribe muchas veces, doulos, esclavo. Esa es la palabra en griego, doulos, siervo, esclavo del Señor. Este sería un ejemplo. Otro ejemplo lo encontramos en el caso que sucede con este mago, con este Bar Jesús o Elimas, como le llama. Llama mucho la atención. Significa, ¿sabéis lo que significa Bar Jesús? Significa hijo de Jesús o hijo de Josué, porque Jesús y Josué es el mismo nombre. Siempre que encontramos un nombre judío que empieza por Bar, es la manera de indicar que es hijo de. Así es que este hombre se llamaba Bar Jesús y era judío. Sin embargo, siendo judío, no respetaba las leyes judías, pues nos dice que era falso profeta y mago. Y sabemos que el Antiguo Testamento prohíbe esas cosas. Tanto a los falsos profetas como a los adivinos, a los magos, a los hechiceros. Así es que este hombre, siendo judío, no hacía caso de lo que conocía como judío. Y nos dice que se oponía a la predicación de Bernabé y de Pablo. ¿Recordáis que os he dicho al principio que estábamos hablando del ministerio de Jesús? Y el ministerio de Jesús encontró la oposición de Satanás. Y ahora Pablo y Bernabé están encontrando la oposición de este hombre judío, pero mago y falso profeta. Entonces Saulo, versículo 9, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad». Fijaros, hijo del diablo. ¿Qué significaba Bar Jesús? Hijo de Jesús. Pero fijaros lo que le está diciendo Pablo. También le está cambiando el nombre. Le está diciendo: no eres hijo de Jesús, eres hijo del diablo. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pablo está lleno del Espíritu Santo. Es hijo de Dios y puede reprender a Elimas, hijo del diablo. Fijaros en el juego de palabras que encontramos aquí. Pero esto es importante. Su reprensión no es por un despecho personal.
No es que Pablo no se llevase bien con este hombre, no es que haya algo personal entre ellos, no tiene nada que ver con esto. Pablo está actuando porque este hombre está siendo un estorbo en el camino del Señor. Y el castigo para este hombre es la ceguera. ¿Y sabéis? Es lo mismo que le sucedió a Pablo cuando iba al camino de Damasco, buscando a los creyentes para meterlos en la cárcel, incluso para matarlos. Y se encuentra con el Señor y también él quedó ciego. Sabemos que Pablo, como consecuencia de aquello, reflexionó, cambió, pero no se nos dice nada de este Elimas. No sabemos qué fue lo que a él le pasó después o lo que él decidió. Pero el texto nos dice que a raíz de esto el procónsul comprendió la doctrina de la que se le había estado hablando. Y yo me imagino que con toda certeza Pablo le ha estado hablando de la resurrección de Jesús. Le ha estado hablando de su muerte en la cruz y su resurrección, de su poder. Y ahora el procónsul ha visto una prueba del poder de Jesús. Y eso es lo que le lleva a creer. Hermanos, sabemos que si llevamos el Evangelio, en muchas ocasiones vamos a encontrar oposición. Y tenemos que ser capaces de discriminarla y de rechazarla. Hoy en día, que como decía aquel programa de la televisión, que todo el mundo es bueno, ¿no? Había uno que decía todo el mundo es bueno. Hoy que todo el mundo es bueno, seguramente diríamos, es que Pablo fue muy estricto con este hombre, ¿no? Mira, dejarlo ciego. ¿Y no podría haberle hablado también del Evangelio a él? ¿No podría haber tenido un poco más de paciencia? No sé. A veces somos así. Quizás ahora os parece que estoy exagerando, pero os podría contar cosas y nuestro pastor nos podría contar cosas que a veces somos así. Somos así. Y como la disciplina hoy no es algo que se ejerza mucho, nos cuesta, ¿no? Pero de nuevo, reflexionemos. Mirad el versículo 8. Dice, le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Qué grave es esto. Ellos estaban hablándole a este hombre del Evangelio, hablándole de Jesús, y Elimas intentaba que este hombre se apartase de la fe. Ser paciente con Elimas y tener amor por él significaba arriesgar que este hombre creyese. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Los pastores no pueden tener amor por el lobo sin poner en riesgo a las ovejas. Puedes amar al lobo, pero si amas al lobo, pones en riesgo a las ovejas. Y esto es lo que Pablo no quería hacer. Nosotros también tenemos que discriminar y que estar atentos con aquellos que están receptivos a escuchar el Evangelio y con aquellos que se oponen al Evangelio. Vamos a encontrar, si en nuestra labor de la evangelización, vamos a encontrar, porque Jesús encontró oposición y todos los que han venido detrás la han encontrado. Pablo y Bernabé la encuentran en este texto y en muchos otros, y la experiencia siempre de los misioneros es esta, de encontrar dificultades y de encontrar oposición. Así es que nosotros también la vamos a encontrar y tenemos que saber discriminar y saber rechazar y no dedicar nuestros esfuerzos en el sentido en que no sirven para nada. Finalmente leíamos en el versículo 13 de este ayudante que ellos tenían y nos dice que apartándose de ellos volvió a Jerusalén, dice el versículo 13. El relato de Lucas aquí es bastante neutro, se apartó y se volvió a Jerusalén. Pero sabemos que a Pablo esto no le gustó nada.
Y cuando van a salir para el segundo viaje misionero, Bernabé dice, volvamos a llevarnos a Juan. Y Pablo dice, ni hablar, hasta el extremo que discutieron tan fuertemente que al final dijeron, mira, que cada uno vaya por su cuenta y hagamos la labor, pero sin discutir. Y Bernabé siguió con Juan, pero Pablo fue con Silas. Así es que sabemos que no fue algo gratuito esto. A pesar de todo, y tenemos que también tenerlo en mente, Juan fue restaurado posteriormente y Pablo escribe de él que le es útil y pide que vaya para ayudarle. Así es que las dos cosas son ciertas. Así es que esto es lo que encontramos. Pero mirad, Juan se aparta de ellos, pero ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé siguen con su labor, continúan con su labor. Y yo intentaba reflexionar sobre esto y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Vamos a la labor, vamos a salir, por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a salir a repartir folletos, muy bien. Ahora sucede lo siguiente, quedamos y el día que vamos a salir a repartir folletos, quedamos aquí a tal día, a tal hora y somos 30. Gloria a Dios, qué contentos nos ponemos. Ahora, ¿qué sucede si venimos y solo somos 3? Bueno, ya saldremos otro día, nos desanimamos, es que claro, mira cómo son los hermanos, que no ha venido nadie. Pero Pablo y Bernabé no se desanimaron por esto. Ellos siguieron con la labor. Ellos eran los que habían sido encomendados por la Iglesia. Y ellos podrían haber dicho, bueno, vamos a volver a Antioquía a ver si encontramos algún ayudante más y volvemos a salir. No, ni siquiera esto hicieron. Ellos continuaron con la labor. Y sabemos que esto nos pasa. Dice el texto que volvió a Jerusalén. La expresión, volvió, en el griego, significa volver atrás. Y también dice que se alejó de ellos, se apartó de ellos. ¿Podéis imaginar la decepción de Pablo y de Bernabé? Por cierto, Juan creo que era sobrino o familia, como mínimo, de Bernabé. ¿Podéis imaginar la decepción de esto? Muchas veces me toca hablaros y deciros, oye, ¿te importaría colaborar con este ministerio? ¿Te importaría hacer esto? ¿Te importaría hacer lo de más allá? Y a veces hasta los pastores tenemos un don especial, el pastor Rafael más que yo, que leemos la mente. Y muchas veces os lo estoy diciendo y no os atrevéis a decírmelo, pero yo os leo la mente y estáis pensando, podría ir otro y no yo. ¿Verdad que sí? ¿A que sí? ¿A que a veces lo habéis pensado? ¿Veis cómo os leo la mente? Hermanos, es broma, pero ¿verdad que muchas veces lo pensamos? Cuando alguien viene y nos dice, ¿podrías hacer esto? Y enseguida pensamos, fulanito no hace nada, él podría hacerlo. Yo estoy haciendo esto y lo otro, lo de más allá. Vamos a salir, estamos saliendo a evangelizar, estamos trabajando en esa obra. Y muchas veces vamos a faltar a hermanos. Y vamos a sentirnos como Pablo y Bernabé. Y vamos a decir, otros se han bajado del barco, otros se han vuelto atrás, otros se han apartado. Y cada vez que sucede esto, podemos decidir seguir adelante o podemos decidir pararnos, detenernos, incluso volvernos también nosotros atrás. Mirad, siempre habrá malos ejemplos, siempre los habrá. Pero también es una realidad que hay buenos ejemplos. La cuestión es en quién te vas a fijar. Podemos fijarnos en Juan y decir, se ha vuelto atrás, pues venga, nosotros también. Pero también podemos fijarnos en Pablo y en Bernabé. Ellos continuaron.
Podemos fijarnos en Esteban, otro ejemplo de este libro. Él predicó hasta que le apedrearon. O incluso podemos fijarnos en personas cercanas, personas que están a nuestro lado y que están cumpliendo con fidelidad. Tenemos a nuestros pastores de ejemplo, tenemos a personas mayores, tenemos a otros que han cumplido. Estamos estudiando las historias misioneras y no es para pasar un buen rato, es para aprender del ejemplo de estos hermanos que nos han precedido. Pero, sobre todo, hermanos, podemos fijarnos en el ejemplo supremo, podemos fijarnos en Jesús. Cuando Él sabía que debía ir a la cruz, buscó la amistad de los suyos. ¿Y sabéis qué hicieron? Todos le abandonaron. Y entonces Jesús dijo, pues me voy a esperar a que recapaciten y me acompañen y entonces iré a la cruz. ¿Verdad que no? Él siguió el camino a la cruz. Y ese es ahora nuestro camino también. Tenemos que seguir adelante. Dejarme que resuma algunos puntos respecto de la evangelización, ¿vale? Que es un poco el tema que estábamos viendo. Estamos continuando la obra de Jesús, hemos dicho. Esto es importante. La labor evangelística no es tuya, ni es mía, ni es de los hermanos que están a cargo de estos ministerios, sino que es de Jesús. Por lo tanto, tenemos el poder del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Hechos 1:8 nos habla de la manera en que tenemos que hacerlo, de dentro hacia afuera. En primer lugar, si queremos evangelizar, ¿te has preocupado de evangelizar a los que están en tu propia casa? ¿Los que están en Jerusalén, donde tú estás? ¿Te estás preocupando de predicarle a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia? Y de ahí hacia afuera, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo el barrio, incluso a todo el mundo. Ahí tenemos internet, YouTube, nos estarán viendo a lo mejor en otros lugares lejanos y a lo mejor ni lo sabemos. Pero ahí está el principio, de dentro hacia afuera. Otro punto interesante, hermanos, lo hemos dicho muy rápido, pero es muy interesante. Cuando estamos evangelizando, cuando estamos dando a conocer el Evangelio, estamos acercando la llegada de Jesús, la segunda venida de Jesús. Y algunos puntos más que hemos visto. Adaptarnos a las circunstancias. Mirad, aquí esto es muy interesante. Las circunstancias cambian y tenemos que adaptarnos, pero, muy importante, sin cambiar el mensaje. El mensaje no cambia. Cambian las circunstancias, cambiará la manera de transmitirlo, pero el mensaje debe de seguir siendo el mismo. Recordemos nuestro nuevo estatus o nuestro nuevo nombre. Somos esclavos de Cristo. Me gusta mucho ese cántico que cantamos a veces que nos ha enseñado Marco. Esclavo por amor. Mi dueño, decimos, fijaros, es fuerte lo que decimos al cantar muchas veces. Mi dueño es el Señor. Eso es lo que estamos diciendo. Y el dueño manda y el otro obedece. Así es que eso es lo que somos. Vamos a encontrar dificultades, incluso la oposición directa en muchos casos. Debemos de discriminar y proteger a aquellos que quieren escuchar el Evangelio de aquellos que quieren apartarlos, por más que nos parezca cruel. Hermanos, debemos de hacer esto. Y finalmente, las dificultades o las circunstancias pueden hacer que otros vuelvan atrás, que otros abandonen, que otros cesen en la tarea. Pero en nosotros está buscar el ejemplo adecuado, fijarnos, esforzarnos y seguir adelante. Pues que el Señor nos ayude en esta ardua labor que tenemos por delante. Que el Señor os bendiga, hermanos.